¿Sabías que se puede servir al Señor de maneras diferentes, pero que no todo servicio es aceptado por el Señor? En el libro de Hebreos, el capítulo 11, verso 4, se nos dice acerca de un sacrificio presentado por Abel que, a diferencia de Caín, para Dios fue mejor, fue más excelente y le agradó. Pero no le agradó el de Caín, permítame esta expresión, fue como que no lo hizo sonreír a Dios. Creo que el dilema radica entre la ofrenda y el oferente. Porque la Biblia dice que miró Dios a Abel y su ofrenda. Y miró Dios a Caín y a su ofrenda. Y una ofrenda le agradó y otra ofrenda la rechazó. Es como que Dios observa la ofrenda presentada, pero examina cuidadosamente quién es el que presenta esa ofrenda o quién es el que presenta ese servicio para Él. Todos los creyentes somos llamados a servir al Señor. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 28 lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gloria a Dios. Sirvamos a Dios, agradándole, dice esta palabra del Señor. Servimos al Señor sirviendo al prójimo. Servimos al Señor fuera de la iglesia cuando, por ejemplo, damos un vaso de agua en su nombre. Dice el Señor, a mí me lo hacen. Dentro de la iglesia, cuando animamos a uno de estos pequeñitos, como le llama el Señor, a los nuevos en la fe, aquellos que van creciendo, lo hacemos a Él. Al servir y ministrar a las personas, estamos sirviendo de una y otra forma al Señor. Hay una gran variedad de formas y maneras en que nosotros podemos servir al Señor. Y sobre todas las cosas siempre es ayudando a los demás. Pero se debe tener una atención muy especial cuando servimos dentro de lo que la Biblia llama la casa de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice lo siguiente. Pablo le dice a la iglesia de Gálatas: por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe, dice esta versión. En manera especial. Si hay algo que voy a tener que tener un cuidado especial, es el bien o el servicio que yo pueda realizar a los de la familia de la fe, que en otras palabras es la iglesia del Señor. Esta palabra justamente nos alienta a aprovechar las oportunidades de bendecir y de hacer bien y ministrar y de servir y de ayudar al prójimo. Pero da un énfasis especial justamente cuando yo lo hago dentro de la iglesia local, en la familia de la fe. Hay muchas formas de cómo el servicio se puede expresar. Oración, ¿a cuántos de ustedes les gusta orar? Es un servicio que podemos hacer al Señor. Dice la Biblia que había una viuda y un hombre muy anciano que servían a Dios haciendo oraciones y en ayunos en el templo. Dios lo honró tanto a este dúo de oración que le permitió ver al Mesías. ¿Cuántos saben que Dios recompensa a aquellos que le buscan de verdad? Podemos servir a Dios por medio de la oración, dando para la obra, para el trabajo misionero, trabajando con los niños y adolescentes, con los medios, con la tecnología, con las mujeres, a través de grupos de discipulados, a través de la hospitalidad, de la misericordia, evangelización, visitación, la música y el canto, con los hombres, con los jóvenes, en los hospitales, en los trabajos que podemos hacer en otros lugares abriendo obras, etcétera, etcétera. Hay una variedad increíble de formas de poder servir al Señor. Y francamente, lo que llama la atención a uno, quizás no le llame la atención a otro. Eso quizás tenga que ver justamente con el diseño con el cual Dios nos hizo. Hay gente que ve una necesidad y Dios parece que carga el corazón para poder resolver ese dilema o esa necesidad dentro de la iglesia, y a otro le muestra otra necesidad.
Y el otro le dice al otro, pero ¿no ves esa necesidad? Y el otro dice, no, para mí no es una necesidad. Lo que pasa es que tiene que ver con el diseño, en la forma en que uno ve y sirve dentro de la iglesia. Cuando uno sirve a través del don recibido de parte del Señor, ve cierta necesidad y Dios le pone cierta carga para poder manejarse dentro de la iglesia del Señor. Uno le da importancia a un área y otro le da importancia a otra área. Lo bueno de todo esto es que nosotros, dice la Biblia, que somos un cuerpo y que todos recibimos el beneficio de poder servir al Señor. Lo que uno hace con esmero y con diligencia delante de Dios, a la larga o a la corta va a recibir el beneficio por el otro lado, que a lo mejor no tiene esa carga, pero como somos un cuerpo, somos uno en Cristo Jesús. Dios nos usa de manera diferente porque Él nos diseñó en forma individual, en forma particular a cada uno de nosotros, como lo dice el Salmo. El Salmo 33, versículo 15 dice, Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Cuando uno tiene cierta carga y cierta necesidad por algo, es porque justamente Dios te hizo de esa forma, para que veas esa carga, para que te llenes de compasión y puedas seguir adelante en el servicio. ¿Deseas servir de manera que tu servicio sea bien recibido y aceptado por Dios? Entonces deberías considerar agregarle ciertas características a tu servicio. ¿Cuáles son esas características que yo debería agregar? La primera característica que necesita agregar a su servicio es la gratitud. La gratitud. El Salmo 84, versículo 10, justamente nos habla de esto. Debemos mostrar agradecimiento en nuestro servicio, porque es un gran privilegio poder servir dentro de la casa de Dios, como lo expresó el rey David en el Salmo 84, verso 10, que dice lo siguiente, porque mejor es un día en tus atrios, entre paréntesis, dentro de su casa, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. ¿Cuántos tienen ese mismo sentimiento que David? En otras palabras está diciendo, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser el portero de la casa de mi Dios que vivir la buena vida en casa de los perversos. El escritor a los hebreos lo expresó de esta forma en el versículo que recién leímos, en Hebreos 12:28, dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, dice, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia, lo dice esta traducción, seamos agradecidos. La versión moderna dice, tengamos gracia, que significa tengamos gentileza. La versión Dios habla hoy lo dice de esta forma, demos gracias por esto, demos gracias. Nuestro servicio tiene que estar cargado de gracia. El Nuevo Testamento, la Biblia en versión popular dice, sirvamos a Dios con corazones agradecidos. Sirvamos a Dios con corazones agradecidos. ¿Agradecido por qué? Porque Él, dice el versículo, nos introdujo en un reino inconmovible. Usted y yo pertenecemos a un reino que jamás será conmovido, es decir, es inmutable, permanecerá por los siglos de los siglos. ¿Por qué más? Porque Dios perdonó todos nuestros pecados. ¿Cómo no ser agradecidos si nuestros pecados nos iban a llevar a la condenación eterna? Pero Él nos lavó, nos limpió, dejó nuestra alma blanca como la nieve cuando era negra como el carbón. Y el Señor nos dio la oportunidad de que todos nuestros pecados puedan ser perdonados. ¿Por qué? Porque Él nos rescató del camino equivocado. Todos nosotros caminábamos hacia el pecado y hacia la condenación eterna, pero cuando nos convertimos a Dios, giramos y cambiamos de objetivo, ahora caminamos hacia las mansiones celestiales porque el Señor nos redimió y nos dio una nueva vida, gloria al Señor. Porque Él nos dio vida eterna.
La vida eterna no comienza en la eternidad cuando partimos de esta tierra, sino que comienza del momento en que nosotros recibimos a Cristo en el corazón. ¿Por qué más? Porque Él nos dio la oportunidad de ayudar a otras personas en sus jornadas, en sus vidas, para poder encontrar la vida en Cristo. Dios nos usa conforme como Él quiere y nos da la oportunidad de poder hablarle a las personas de esa buena noticia que un día llegó a nuestras vidas. ¿Tiene usted motivo de estar o de ser agradecido a Dios? En su servicio a Dios, ¿tiene motivos? ¿Le faltan motivos? ¿Le sobran motivos para poder servirle al Señor con alegría? ¿Le da usted gracias a Dios porque puede servirle? La persona agradecida es la que nunca da nada por sentado su valía, es decir, su mérito. Cuando recibe algo, siempre tiene una palabra de agradecimiento. Se lo voy a decir en criollo, no se la cree. Pero Dios a nosotros nos da la posibilidad de poder servirle. Y en esa posibilidad tenemos que estar agradecidos, decirle gracias Señor, porque puedo servirte en esto, en aquello, en lo otro. Creo que no hay cosa más fea de poder servir a Dios con ingratitud. No concuerda. Servirle a Dios con cara larga o a regañadientes, enojado. Qué hermoso es poderle servir al Señor y decirle gracias Señor, no lo merezco, pero lo puedo hacer, lo quiero hacer, quiero servirte a ti. Escuché decir de la boca de un pastor un día la siguiente declaración: el reino de Dios, me dijo, debe estar muy escaso de obreros para que Él se fije en mí y me llame para esta misión. Y sé que no estaba fingiendo, no era una falsa humildad, porque conozco que es un hermano humilde, pero él estaba muy agradecido que Dios lo había tenido en cuenta para una misión muy especial en el servicio al Señor. ¿Está usted agradecido al Señor? La segunda característica que necesita agregar al servicio, aparte de la gratitud, es la reverencia. En Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29, donde recién leímos, nos dice que debemos servir con temor reverente, es decir, con reverencia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, escuche, con temor y reverencia. Y agrega el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta versión dice, hagámoslo con respeto y con temor. Debemos servir al Señor con respeto, con temor, con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Por qué debemos servirle entonces al Señor con reverencia? Porque Él es fuego consumidor. Yo sé que es muy hermoso decirle al Señor que Él es mi Padre. Es más, el Señor dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, como que acercó al Dios del universo como la cercanía que tenemos con un Padre. Pero también es fuego consumidor. Es tu papá, pero también es Rey del universo. Usted puede tener la referencia en la oración acerca de un papá, de un padre, pero nunca olvide que es fuego consumidor. Nunca olvide que tiene que servirle y acercarse con reverencia. De esa forma tenemos que servirle. El mismo Dios que llenó en Pentecostés con el Espíritu Santo a los 120 que estaban en el aposento alto, es el mismo que aniquiló a Ananías y Zafira al mentir al Espíritu Santo. El mismo Dios que envió a un ángel a liberar a Pedro de la cárcel porque estaba condenado a muerte, también envió a su ángel, el mismo ángel, porque Dios juzgó a Herodes, que había tomado para sí la gloria que solamente a él le pertenece, y él fue herido y fue comido por los gusanos. La Biblia dice que es terrible caer en manos del Dios vivo. Yo soy aceptado, mis hermanos, y usted es aceptado
mucho más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Hay veces que nosotros quizás nos espantamos al ver a alguien en la calle, quizás andrajoso y con una vida totalmente despreciada por la sociedad, y cuando viene la palabra de Dios, viene el Evangelio, lo cambia, lo transforma, y después lo tenemos sentados al lado nuestro y nos maravillamos diciendo, pero fue recibido a misericordia, Dios lo salvó, pero también Dios tiene compasión de aquellos que asaltan y matan con guante blanco y los transforma y le da una nueva vida y se arrepienten. Dios es grande en misericordia y su gracia es incomparable. No tenemos que hacer absolutamente nada para ganarnos su gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, pero Él sigue siendo el Rey del universo, que reina y juzga con justicia. Por eso la Biblia me dice a mí que yo tengo que guardar cierto temor reverente cuando me acerco a su presencia. La iglesia en este tiempo perdió el temor a Dios. Sirven como que si Dios nunca los está viendo o los juzgaría. Nuestro servicio va a tener que ser evaluado delante del tribunal de Cristo. ¿Y qué excusa le va a poner usted delante de aquel que todo lo ve y que juzga hasta la intención del corazón? Si Él lo ve todo, ¿cómo nos presentaremos ante Él? ¿Para sufrir pérdida solamente y ser salvo como por fuego? ¿O para que nuestro servicio sea evaluado y podamos tener un galardón o una corona y para luego echársela a aquel que merece la gloria y la honra? ¿Sabe usted comportarse delante de un rey? ¿Sabe usted comportarse delante de un rey? Usted sabe que en la tierra hay reyes. ¿Sabe usted comportarse delante de un rey? Le hablo de un rey terrenal. No crea que usted pueda presentarse delante de un rey terrenal sin guardar ciertos requisitos, porque le va a ir muy mal. Hay cierto protocolo que hay que guardar. Existe lo que se llama un protocolo real. Por ejemplo, para saludar a un rey, la mujer tiene que inclinar la rodilla derecha y el hombre tiene que inclinar levemente su cabeza en forma de reverencia. No se le habla al rey hasta que él nos dirige la palabra. Nunca espera al rey, se lo espera. Se le dirige la palabra no por el nombre, sino por majestad o por alteza. No debe haber acercamientos porque ellos siempre guardan distancia. No puedo acercarme y hablarle algo al oído o algo cerca. No se los puede mirar fijamente. No se puede pasar delante de ellos. No se puede ni siquiera vestirse igual que ellos. Hay un protocolo que te dice la forma que inclusive van a venir vestidos ellos. No se lo puede saludar con un apretón de manos o un abrazo. Ellos guardan distancia. Es difícil estar delante de ellos, ¿no? Digo, si es tan difícil a veces comportarse como corresponde delante de un rey terrenal, ¿cuánto más lo será delante del Rey del universo? No sé si usted notó la forma que usted se expresa delante de Él. El Hijo de Dios nos presentó un día delante del Rey Todopoderoso. Claro que no es fácil, porque Él debe ser reverenciado, Él debe ser respetado, pero no solamente con tu boca, con tus dichos, sino sobre todo con tu forma de servirle a Él, con tus acciones. Porque hay acciones que hablan más fuerte que las palabras. Pero mi pregunta en esta noche es la siguiente: ¿qué concepto usted tiene de Dios? Yo escuché de alguno decirle el barba, en forma despectiva o en forma grosera, el flaco, y de ahí decirle un montón de tantas cosas que Él es Rey del universo. ¿Por qué digo esto? Porque según el concepto que tenemos de Dios, así va a ser el trato que tengamos delante de Él.
tu comunicación hacia Él, tu respeto, tu reverencia, tu honra hacia Él tiene que ver justamente del concepto que tienes de Dios. Dice la Biblia, sirvámosles al Señor con temor reverente porque Él es fuego consumidor. Amén. La tercera característica que necesitas agregar a tu servicio, aparte de la gratitud y la reverencia, es la gentileza. Debemos servir al Señor con gentileza y con mucha paciencia. Acompáñeme a 2 de Timoteo 2:24. 2 de Timoteo 2:24 dice la palabra del Señor lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. La palabra de Dios para todos dice: un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Mucha paciencia. No debe pelear, dice esta palabra. Otra versión dice, no debe discutir. Otra dice, sino ser amable con todos. Debe ser gentil con las personas difíciles. Gentil y paciente. Un siervo de Dios. Si queremos que nuestro servicio sea agradable ante Él, bueno, hay que agregar esta característica, la gentileza. Ser contencioso, ¿qué es? ¿Qué dice la Biblia acerca de ser contencioso? Es andar en querellas, en discusiones, en altercados, en contiendas, en pleitos, en reclamos, en demandas, en quejas, en reproches, en acusaciones, en protestas, en recriminaciones. Esto usted lo ve todos los días en las calles de nuestra ciudad, con pancartas y gente pegándole al bombo y haciendo lío, ¿no? Manifestando su disconformidad. Pero esto dejémoslo para afuera, en un lugar donde nos reina el Señor. Si nuestro servicio va a ser agradable ante Él, tenemos que hacerlo con gentileza. ¿Hay personas difíciles en la iglesia? Sí, hay muchas personas difíciles. Sí. ¿Hay personas groseras, insensibles y malvadas dentro de la iglesia? Puedo decir amén. Sí. Hay de esto. No debería ser, pero hay. Y hay muchos. ¿Por qué? Porque muchos todavía estamos en el proceso de la conversión. Algunos están más cerca de Cristo y otros estamos más cerca del mundo. Todavía sin entregar las cosas que traíamos en nuestra mochila de pecado, ¿no? Pero según el contexto de 2 Timoteo, significa que no debemos confrontar a este tipo de personas porque son difíciles y porque son groseras y porque hacen las cosas mal. No, el contexto nos dice que nosotros debemos confrontar a tales personas. Nos dice que es nuestra obligación confrontarlas para ver si de algún modo se vuelven de su error y se arrepienten. Pero no se trata de confrontarlas o no, sino cómo las confronto. El asunto es cómo las confronto. Del cómo, justamente porque podemos decir lo correcto en un espíritu equivocado. Y eso en algún momento va a cerrar todas las puertas delante de tu cara. Podemos servir y hacer lo correcto, pero con un espíritu equivocado. ¿Cuánto me entienden? Pongo un ejemplo a ver si usted me entiende más. Lo pongo para que usted encuentre una forma de ser ilustrada esta verdad. Si usted tiene una mosca en la casa, lo correcto sería matar esa mosca. Entonces, ¿qué agarra para matar una mosca? Un matamosca, agarra, la mata la mosca. Pero si usted agarra una bazooka antitanque para matar una mosca y le manda el proyectil, porque usted quiere matar esa mosca, hay algo que no está bien, ¿no? Por favor, dígame que sí. ¿Hay algo que se está yendo fuera de control? Claro. La Biblia dice que hablemos la verdad, pero
¿Cómo? Con amor. Efesios capítulo 4, verso 15 dice, hablad la verdad, pero con amor, en amor. La verdad, por ejemplo, que nosotros queremos hablar a la persona o que tendríamos que hablar con la persona, la verdad tiene que ser en amor. La verdad que no está aislada con amor y gentileza puede dañarnos. Es como tomar un cable pelado que no está aislado. Termina lastimándonos y hasta el punto de que también puede terminar acabando con nuestra vida. La misma electricidad que es utilizada para alumbrarnos y calentarnos, si nosotros no la aislamos como corresponde, puede lastimarnos y mal. Pero yo creo que usted no va a tomar un cable pelado porque sabe que le puede producir mucho daño. Antes lo aísla bien. Lo mismo sucede con la verdad que yo voy a decir. Pero si yo le voy a cantar las verdades, dicen algunos, ¿no? Yo le voy a cantar la verdad. No, pará. Aislala con amor y con gentileza. Como corresponde cuando uno sirve al Señor. No sea que termine matando a la otra persona, que costó el precio de la sangre de Cristo. Y después, ¿cómo va a rendir cuenta delante de Dios? Que su mal proceder termine apartando un alma de la iglesia. ¿Qué dijo el Señor cuando lastimamos a uno de esos pequeños? Mejor que se ate una piedra de molino y se tire solo al mar. ¿Dice así la Biblia? Alguien que sirve al Señor no debe discutir, sino que debe ser gentil. La gentileza y la mansedumbre no es igual que debilidad. La mansedumbre significa fuerza, pero bajo control. Si usted tiene un caballo pura sangre y lo quiere subirse arriba de él para disfrutar de lo que es cabalgar con un pura sangre, si no está amansado, seguramente va a durar 3 segundos arriba de él. Pero al caballo se lo tiene que amansar. Eso significa, de ahí viene la palabra mansedumbre. Es decir, poder pero bajo control, poder pero bajo dominio. Quizás usted en algún momento pueda decir, pero yo soy como un caballo pura sangre, pero déjese amansar por el Espíritu Santo de Dios, para que pueda ser de bendición. Así como un viento puede mover las aspas de un molino y da agua, un viento huracanado puede arruinar un país y dejarlo a la deriva. Poder bajo control, fuerza bajo control. La Biblia dice una respuesta amable apacigua la ira, ¿no? Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántos saben que esto es verdad? En casa pasa así, ¿no? Cuando viene el esposo con hambre y levanta la voz, en casa porque la comida parece que no está a tiempo o parece que tendría que haber esperado la esposa con la comida, pero imagínense el mundo de una esposa, por ahí no pueden hacer todas las cosas y la esposa, para calmarlo, lo apacigua. Mira, te guardé este sanguchito para vos. Hace 4 días que lo tiene adentro, pero lo presenta. Ay, gracias. La blanda respuesta aplaca la ira. Ahí cuando la esposa quiere gritar y el esposo por ahí quiere gritar más fuerte, dice la palabra áspera, hace subir el furor. ¿Cómo se apaga el fuego? ¿Con nafta o con agua? La respuesta amable, dice otra traducción, calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. La respuesta apacible, dice otra versión, desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Y esta versión dice, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. ¿Cuánto necesitan en esta noche decirle, Señor, dame más mansedumbre, más gentileza para poder servir al Señor? Puede ser que en algún momento te domine el temperamento. Y es fácil decir, lo que pasa es que yo salía a mi mamá. Si usted la conociera a mi mamá, o a mi papá. Sí, yo saqué la
el carácter del viejo, dicen. Otros le echan la culpa a la descendencia italiana. Lo que pasa es que desciendo de los italianos y le echa la culpa a alguna parte ahí de Italia. Soy siciliano, pastor, le dicen. Otro no, que heredó el tema de los españoles. Y otro hasta le echa la culpa al diablo. Lo que pasa es que usa al diablo. Y el diablo está llorando allá lejos. Siempre me echa la culpa a mí. Pero la Biblia dice que no tenemos que excusarnos en nosotros, sino que debemos controlar nuestro carácter. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza o amabilidad sea conocida por todos los hombres. Y lo remacha diciendo, el Señor está cerca. Amén. Pero nuestra amabilidad, nuestra gentileza, nuestra forma buena de proceder delante del Señor tiene que ser conocida por todos. En aquel tiempo la iglesia de los filipenses era conocida por todas partes, la bondad que tenían, la forma de tratarse. Pero ¿no cree usted que la forma mal de tratarse también se rega por todas partes? Corre más rápido. La cuarta característica que necesitas agregar a tu servicio, aparte de la gratitud, la reverencia, la gentileza, es la humildad. Leamos en 2 Timoteo 2:25. Otra versión del mismo pasaje de 2:25 dice, y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios le dé la oportunidad de arrepentirse, de conocer la verdad. Corregir con humildad. Pablo nos habla del servicio en total humildad que él pudo ejercer allí en la zona de Mileto, de Éfeso. Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Y allí nombra por causa de quién. Sirviendo al Señor con toda humildad. La humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Es sumisión y rendimiento. Se aprende a ser humilde. Yo puse así, es una especie en extinción. No hay muchas personas humildes. La persona humilde es contrario al soberbio, al altivo, al orgulloso. El humilde tiene un parecer sencillo y pobre. Cuando usted ve a una persona humilde, ¿le parece a simple vista que es sencillo y que es pobre? Llámele pobre en espíritu, tiene una apariencia que usted lo mira y no le llama la atención porque es soberbio, porque es altivo. Usted dice, parece que es buena persona. Hay ricos humildes y hay pobres orgullosos. Me tocó en más de una oportunidad ir a llevarle comida que habíamos juntado en la iglesia para unos hermanos que no tenían ni para comer. Cuando golpeé la puerta y le presenté lo que habíamos juntado con amor para darle a esa gente, la primera palabra que me dijo fue, ¿qué diría usted? Gracias, gracias por considerarme, gracias por... Me dijo, ¿quién le dijo a usted que yo necesito algo de ustedes? Y cerró la puerta. Hay ricos pobres y pobres orgullosos, altivos. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A las personas de esta sociedad no les gusta ni le interesa mucho el tema de que una persona sea aparentemente humilde. Es más, es como que lo consideran como algo malo. En ocasiones, a mí me ha tocado, lo digo tristemente, lo puse así, tuve que chapear. ¿Sabe qué significa chapear? Aparentar quién soy, sacar la chapa. Entonces, ¿qué hice? No me daban artículo. Yo iba vestido humildemente, es decir, como cualquier persona en la sociedad. Así que fui a casa y me puse el mejor traje que tenía y me puse la corbata y fui. Era la misma persona que iba, yo. Cuando me vieron
la segunda oportunidad, decían, pastor, pase por favor, ¿qué necesita? Y yo vengo por esto, y le mostré por lo que venía. Sí, pase, siéntese. No hay más que decir, firma acá, y se acabó el trámite. Antes había ido no sé cuántas veces, ni me recibían. Fui en forma humilde, no aparentando nada. Pero a veces la apariencia es como que llena los ojos de la gente. El mundo considera todas estas cosas y lo hace de esta forma. Pero ¿no le pasa a usted alguna vez que usted es humilde y es manso de corazón y parece que lo quieren pasar por arriba? Pero la gente de esta sociedad, no el Señor, hace esas cosas, ¿no? Pero uno de los requisitos necesarios en el camino de la promoción a Dios es la humildad. Es la humildad. Uno puede ser por fuera, aparentar algo, pero el tema es cómo somos por dentro. ¿Cómo somos por dentro? La Biblia dice en 1 Pedro 5:6 lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Por eso dice otra traducción: sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios lo tratará como agente importante. Y otra versión dice: cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Los creyentes, hermanos, pueden servir a Dios por diversas razones. Por obligación, pueden servir por satisfacción propia, pueden servir por beneficio económico o por reconocimiento. Pero un espíritu de siervo va más allá de las acciones externas, va a la motivación interior que la persona tiene, fluye de un corazón rendido al Señor que desea cumplir con sus propósitos y busca alcanzar y ponerse a disposición para responder a las necesidades de las personas. No lo voy a leer, pero usted léalo en casa. Juan capítulo 13, el escenario cuando el Señor va a celebrar la última cena y antes de acceder a ese momento, Él ve la necesidad de que a los discípulos se le lave los pies, que era una de las costumbres de aquel tiempo. Entonces, claro, aunque todo estaba dispuesto para la cena, incluyendo el agua y el lebrillo, ninguno se había ofrecido humildemente para la tarea. Estaba todo: el cordero, el pan, las hierbas amargas, el lebrillo, el agua, la toalla, pero nadie se inclinaba a empezar. Y el relato paralelo de Lucas, de la misma escena, nos hace comprender un poquito mejor cuál era la condición de los corazones de los discípulos. Entre ellos estaban disputando quién iba a ser el más grande entre ellos. Imagínense, ¿quién iba a querer agarrar la palangana y arrodillarse y lavar los pies de los discípulos? Y eso derivó en una discusión bastante acalorada. Y se ve que acto seguido el Señor, cuando ve las dos necesidades, es decir, la necesidad de enseñarle algo a estos muchachos y la necesidad también de lavarle los pies, aprovechó la circunstancia para dar esa doble enseñanza. Jesús tenía una actitud de siervo y aparte era un hombre con servicio práctico. Hizo una lección objetiva y le demostró quién era el más grande entre ellos. Yo soy, así que se lo voy a demostrar. Los puso en fila y le lavó los pies a cada uno de ellos. De paso le lavó los pies. El más grande entre ellos iba a ser el que les sirviera a ellos. Y le enseñó cuál iba a ser el camino a la grandeza: el humillarse. Humillarse. La humillación es el camino a la exaltación de parte de Dios. Cuando vos te querés exaltar, Dios te humilla. ¿Se entiende? Humildemente, ¿estás dispuesto a sentir la necesidad de hacerle bien a otro?
a costa o en detrimento tuyo, a costa de tu quebranto, quizás a costa de tu menoscabo. Eso significa humillarse, pero le voy a hacer un bien a los demás. En la vida de servicio te va a pasar muchas veces eso. No lo puedo hacer y tengo que dormir la siesta. No lo puedo hacer, no puedo ir a hacer, hoy me toca el día de descanso. No lo puedo hacer porque merezco comer, merezco. El servicio en humildad deja a un lado sus necesidades para poder suplir la necesidad del otro. Hay veces que te toca atender 3 horas a la persona, 4 horas. Y tu estómago habla más fuerte que las palabras a veces. Pero el oído tenés que prestarlo para que la persona se saque las impurezas de su andar diario. ¿Y qué va a hacer? Hay que hacerlo. La persona está mal. Necesita un consejo sabio. Entonces, hoy hemos visto que necesitas agregar a tu servicio gratitud, reverencia, gentileza y humildad para que tu servicio sea aceptable ante Dios. Quizás has estado haciendo las cosas en su nombre con ingratitud, irreverente, peleándote con medio mundo y con una actitud muy equivocada. Hoy es tiempo de arrepentirse y cambiar de actitud. Servirle es un gran privilegio, pero como gran privilegio demanda una gran responsabilidad. Sácale una sonrisa a Dios a través de tu servicio. Sácale una sonrisa a Dios. Que Él te mire y se sonría, diciendo, así me gusta, y lo voy a bendecir.